Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Dice la Escritura así: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. Toda la enseñanza de hoy se puede sintetizar en una sola palabra, y es esta: identidad. Identidad. Ténganla bien en cuenta porque la vamos a estar repitiendo varias veces esta palabra, porque es la palabra clave de la enseñanza de hoy. Repasemos un poquito. Juan el Bautista está anunciando la llegada inminente del reino de Dios. Y hay que arrepentirse, es decir, volverse a Dios para poder tener alguna oportunidad en el reino de Dios. Y las personas llegan de todas partes a buscar a donde está Juan el Bautista, que está al lado del río Jordán en el desierto. Y viene gente de Judea hasta de la capital Jerusalén, llegan por multitudes, atraídas por las enseñanzas de Juan el Bautista. Hay muchas personas que vienen, y de repente, dentro de todas esas personas que están allí esperando ser bautizadas por Jesús, por Juan, Juan detecta, identifica que entre todas esas personas está Jesús. Y eso lo inquieta, porque él, Juan, sabe quién es Jesús. Él sabe cuál es la identidad de Jesús, porque al fin y al cabo, hace un momento, en ese mismo capítulo al iniciar, Juan ha dicho: viene detrás de mí alguien que es mayor que yo. Yo no soy ni siquiera digno de ponerme en sus zapatos. Él sabe quién es Jesús. Y él está diciendo que la gente debe arrepentirse, confesar sus pecados para poder tener algo que ver con el reino de Dios. Y de repente, dentro de los pecadores, la fila de pecadores identifica a Jesús. Y a Juan eso no le cuadra, porque ha dicho que viene alguien que los va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego, es decir, que los va a purificar. ¿Y cómo alguien que va a purificar de los pecados está haciendo fila entre los pecadores? Y eso no le cuadra. Y Juan entonces va a donde Jesús y le argumenta: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú por qué vienes a que yo te bautice? Y escuchen, por primera vez en el Evangelio de Mateo se escucha la voz de Jesús. ¿Cuáles son las primeras palabras que Mateo consigna en su Evangelio que Jesús dijo? Y eso es muy importante, porque nos va a mostrar algo de quién es Jesús. Y lo que Jesús dice por primera vez en el Evangelio de Mateo son estas palabras, capítulo 3, versículo 15. Por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Tal vez usted no tenga la total dimensión de lo que Jesús está diciendo, pero esto es tremendamente importante, como veremos más adelante. Pero desde la primera frase, desde la primera escena en que aparece Jesús, Jesús nos desconcierta. Jesús desconcierta a Juan y nos sigue desconcertando a nosotros. Porque para Juan, en su cabeza no concebía a un Jesús, a un Mesías, a un Salvador, haciendo fila entre los pecadores para ser bautizados. Pero la pregunta inicial que debemos hacernos es esta: ¿por qué Jesús, si no era pecador, se bautiza? Si Juan está diciendo que deben arrepentirse, confesar sus pecados y ser bautizados.
Si Jesús no es pecador, ¿por qué Jesús se bautiza? Y hay tres razones. La primera es esta, porque Jesús se identifica como alguien bajo la voluntad de Dios. Jesús se identifica como alguien bajo la voluntad de Dios. Cuando Él dice, déjalo así, por ahora, conviene que cumplamos toda justicia. Lo que está haciendo Jesús es expresar su sometimiento humilde a la voluntad de Dios. Jesús no llega como un rey, como un salvador que se impone, sino que se inclina, que se doblega, que se somete a la voluntad de Dios. Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Expresa ese sometimiento humilde a la voluntad de Dios, porque esa es la definición de Mateo que vamos a encontrar durante todo el Evangelio de Mateo. Esa es la definición que va a él dar acerca de qué es justicia. Ser justo no es cumplir con leyes, no es cumplir con ritos ni tradiciones. Ser justo es hacer lo que Dios espera de nosotros. Ser justo es hacer la voluntad de Dios. Al someterse al bautismo, Jesús reconoció el derecho que tenía Dios sobre él. ¿Saben? Cuando nosotros los cristianos nos bautizamos, lo que estamos haciendo es reconociendo que el Señor tiene que toda autoridad sobre nosotros. Toda autoridad sobre nosotros. Que el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Que un pastor no tiene autoridad sobre nosotros. Que nuestros deseos y pasiones no tienen autoridad sobre nosotros. Que una religión, un líder religioso no tiene autoridad sobre nosotros. Que quien tiene autoridad única sobre nosotros es el Señor. Jesús se identifica como alguien bajo la autoridad de Dios. Jesús se identifica como alguien que vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Entonces, miren, lo importante de esas palabras que expresa Jesús cuando es bautizado, antes de ser bautizado. Conviene que cumplamos con toda justicia. Es la forma de decir, yo vine a hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. Cuando un cristiano, cuando una persona decide seguir a Cristo, hacerse un seguidor de Cristo y bautizarse, eso es lo que está diciendo. Yo no voy a seguir haciendo mi voluntad, voy a vivir para la voluntad de Dios. En segundo lugar, Jesús se bautiza porque Jesús se identifica totalmente con la humanidad. Jesús se bautiza porque Jesús se identifica totalmente con la humanidad. Jesús se identifica con la condición humana. Esa identificación, como dije, se realizará en la cruz, porque para Jesús el bautismo también es lo mismo que para nosotros. El bautismo es solamente un ¿qué? Símbolo, un símbolo. Cuando Jesús se bautiza, está simbolizando algo que va a pasar años después cuando Él esté en la cruz, cuando se identificará totalmente con la humanidad, no solamente en su condición de pecador, sino también se identificará en su condición de ser un humano que muere. Les coloqué, si usted mira en su guía, voltéela y mire el último recuadro que encuentra. Lo coloqué al final porque lo encontré casi al final de la preparación de mi mensaje. Esto escribió alguien acerca del bautismo y la cruz, de la asociación que hay entre la cruz y el bautismo de Jesús. Dice, me gusta considerar el primer milagro de Jesús, el milagro de su humildad. Es bien sabido que Jesús terminó su carrera en una cruz entre ladrones. Merece ser bien sabido que comenzó su ministerio en un río entre pecadores arrepentidos. El autor de estas palabras nos está recordando la asociación que hay entre la cruz y el bautismo. Una asociación que usted la va a ver continuamente en todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros somos bautizados, estamos simbolizando que estamos muriendo al pecado, a una antigua manera de vivir. El bautismo es símbolo de muerte a una antigua manera de vivir.
Por eso Jesús, cuando es bautizado, se está identificando con nosotros como seres humanos, que somos pecadores y que vamos a morir, y que nuestra esperanza está en Jesús. Y en tercer lugar, Jesús se bautiza, porque Jesús, para mostrarnos a nosotros que nos identifiquemos con Él. Jesús se bautiza para que nosotros nos identifiquemos con Él. Jesús se bautiza para que sus discípulos, escuchen esto, sigamos su ejemplo. Jesús se bautiza, aunque no necesitaba ser bautizado. Pero una de las razones, la tercera razón, es porque Él sabe que sus seguidores sí necesitamos ser bautizados. Y nos da el ejemplo. Por eso me parece tan ilógico, tan difícil de entender, que hoy en día hayan personas que digan que son seguidores de Jesús, que aman a Jesús, pero no se bautizan. Escuchen recuerden lo que dijo Jesús. Los discípulos no son más grandes que su maestro. Y si nuestro maestro Jesús se bautizó, ¿cuánta más razón tenemos nosotros para ser bautizados? Por eso yo le animo a usted que ha estado en la iglesia, viniendo a la iglesia y nunca se ha bautizado, y dice, no, déjeme pensarlo, o no, yo no necesito eso para adorar a Dios, para amar a Dios no necesito eso. Pues Jesús dice que sí lo necesita. No lo estoy diciendo yo. Lo vemos en el ejemplo de Jesús. Le animo a que tome esa decisión. Ahora hay una parte muy importante. Hasta ahora, Jesús ha sido identificado de muchas o de varias maneras. Por ejemplo, Jesús ha sido identificado como un descendiente de la línea real de David. Al inicio del Evangelio de Mateo dice Jesús, que era hijo de David. Jesús también ha sido identificado como un verdadero judío porque era hijo de Abraham. Jesús ha sido identificado por las Escrituras como alguien que nos hace real a Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús ha sido identificado por el ángel como el Salvador, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús ha sido identificado por los sabios de Oriente como el nuevo rey de los judíos que ha nacido. Pero ¿sabe qué es lo que falta? Lo que falta es cómo identifica Dios el Padre a Jesús. Sabemos lo que dijeron los reyes magos que llamamos los sabios de Oriente. Sabemos lo que dijo, lo que decían los profetas. Sabemos lo que decían las profecías acerca de Jesús. Sabemos lo que dijo el ángel. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ¿qué dice Dios acerca de Jesús? Y eso es lo que importa ahora en los últimos 2 versículos de este capítulo. Falta la identificación más importante. ¿Cómo identifica Dios a Jesús? Miren el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Hasta este momento han pasado, escuchen esto, 400 años desde que el último profeta del Antiguo Testamento dio palabra de Dios. Por 400 años Dios nunca más mandó un profeta. Los cielos se cerraron y ya no hubo más voz de Dios para el pueblo de Israel porque ellos se habían alejado de Dios. El silencio aquí entonces termina porque se abren los cielos. ¿Y qué dicen los cielos sobre Jesús? ¿Qué dice Dios acerca de Jesús? Versículo 17. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para que nosotros lo sigamos? Porque eso es lo que está tratando de enseñarnos Mateo.
respondernos a esa pregunta. Bueno, sí, seguimos a Jesús. Usted nos invita a seguir a Jesús, pero ¿quién es Jesús para que lo sigamos? Y la respuesta final que se oye desde los cielos es que Dios mismo identifica a Jesús como mi Hijo amado. Esta es una fusión de dos textos del Antiguo Testamento. El primero es el Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículo 7. Voy a leer el versículo 6 y el 7 de una vez, aunque creo que ustedes nada más tienen el 7. Capítulo 2 del Salmo, Salmo 2, versículo 6, dice: ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres, ¿qué? Mi hijo. Este Salmo 2, si usted nota, lo lee con detenimiento, es un llamado salmo de coronación. Es un salmo que se utilizaba en Israel cuando se iba a coronar un rey, un nuevo rey. Porque esos reyes, los reyes de Israel, eran considerados hijos de Dios. Obviamente, ninguno de esos reyes habían resultado ser hijos muy aceptables, sino totalmente contrario. Fueron decepcionantes como hijos de Dios. Habían profanado y no habían llenado las expectativas y las esperanzas del pueblo de Israel. Pero Dios había prometido que vendría un rey que llenaría todas las expectativas, que sería un rey mejor que incluso David, que tampoco cumplió las expectativas. Y aquí la voz del cielo anuncia que el prometido Rey Supremo, el Hijo verdadero, había venido. Y lo llama mi Hijo, este es mi Hijo. Ahora, el otro versículo que se compone este texto, lo encontramos en Isaías 42.1. Isaías 42.1 dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y noten y subrayen varias partes allí importantes de este versículo. Primero dice: este es ¿qué? Mi siervo. Mi siervo. Y eso es importante, porque nos está otra vez recordando que este rey que enviaba a Dios no era un rey como David, ni Salomón, ni ningún otro rey que ha pisado la tierra. Un rey que domina y somete a la gente, sino que es un rey que se somete a la gente, que sirve a la gente, que se entrega por la gente, que no se impone a la gente. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido. Otra palabra que hay que subrayar: mi escogido. Este rey no es escogido por los seres humanos, no es puesto por un linaje real de personas importantes. Es escogido por Dios, mi siervo, mi escogido. Y ahí sí viene en quien me deleito, o como otras versiones dice, mi hijo amado, en quien me deleito, a quien amo, en quien me gozo. Pero noten la otra parte: sobre él he puesto ¿qué? Mi espíritu. ¿Y qué fue lo que descendió en el bautismo de Jesús? Bajó sobre él ¿qué? El Espíritu Santo en forma de paloma. Eso nos lleva al concepto del Espíritu Santo. Por esa razón el Espíritu desciende sobre Jesús para cumplir esa profecía. Mateo nos recuerda que así sucedió con el rey David. Recuerden, Mateo nos está presentando a Jesús como un nuevo David, pero un nuevo David mejorado, superior, perfecto. Pero eso lo coloca para que recordemos que a David también le sucedió lo mismo. Miren lo que dice, lo que encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Cuando Samuel, unge a David como rey, el nuevo rey, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él.
¿Ven la correlación que hace Mateo? Este es nuestro nuevo David. Así como el antiguo David, cuando fue ungido como rey, el Espíritu vino sobre él, ahora que es ungido, es nuestro nuevo rey, porque es ungido por el Espíritu Santo. Entonces Dios estaba trayendo al Salvador prometido por mucho tiempo para marcar un nuevo comienzo, un nuevo reinado. Ese Mesías obviamente no es lo que ellos esperaban, un rey comandante de un gran ejército, sino un rey que venía con una actitud de siervo. No ha de mostrar poder por la fuerza y la violencia, sino el poder del amor, de la humildad y del servicio. Por eso cuando nosotros somos bautizados, al ser bautizados estamos repitiendo lo que Jesús hizo, colocándonos delante de Jesús, del Señor, y diciendo, voy a vivir bajo la voluntad de Dios, voy a seguir el camino de la humildad y del servicio, porque ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Cristo. Si usted fue bautizado, no se le olvide que eso fue lo que decidió cuando fue bautizado. Si va a ser bautizado, porque algunas personas ya me hablaron conmigo que quieren ser bautizados en la próxima ocasión que vamos a tener bautismos, que va a ser en Semana Santa, quiero recordarles, si usted ha decidido bautizarse, eso es lo que va a decidir. Ya no va a vivir para su voluntad, va a vivir para la voluntad del Señor, porque va a optar por el camino de la humildad y del servicio, porque ese es el camino de Jesús. Y si usted todavía dice, no, yo no me quiero bautizar, lo invito a que lo reconsidere. Por eso le he colocado allí al final decisiones, una frase, decisiones, como Rubén Blades. Hoy decido seguir a Jesús en el bautismo. Si usted hoy decide seguir a Jesús en el bautismo, coloque la fecha y hable conmigo ahora al final. Coloque la fecha, hoy es 18 de febrero de 2024. Dice, yo quiero bautizarme. Coloque la fecha y hable conmigo. O ustedes de los que dicen, no, yo tengo muchas razones o al menos una razón para no bautizarme. Hable conmigo. No es para convencerlo, es para escuchar sus razones y ver si le podemos ayudar a tener alguna respuesta para esas razones. Algunas personas tienen unas razones tan extrañas, pero las respetamos, cada uno tiene derecho. Pero lo importante es que las comparta y no que se quede allí, no, yo no digo nada, yo no me bautismo, yo no quiero, yo no caigo, no. Es simplemente recordar, el bautismo es la forma de decirle sí a Jesús. Sí a Jesús, sí he tomado la decisión por Jesús, voy a seguirlo y voy a seguir su camino. Por eso, de nuevo, dos cosas, si usted hoy ha tomado la decisión de bautizarse, coloque la fecha allí y hable conmigo ahora. Si usted dice, yo tengo razones para no bautizarme, compártalas conmigo. O con alguien de la iglesia que usted tenga confianza, compártalas. Pero no se quede con ellas, porque de pronto son cosas que tienen solución y no tienen a veces mayor complicación. Bueno, para que no sigamos cocinándonos, vamos a colocarnos en pies y vamos a orar. Ya huele a carne sudada. Señor Jesús, gracias por identificarte con cada uno de nosotros. Tú te has identificado no solamente en el bautismo, sino también en tu muerte en la cruz con nosotros. Con humildad has escogido el camino del servicio y de la entrega y del sacrificio. Señor, al bautizarte, tú has dado ejemplo. Nos has mostrado cuál es el camino y nosotros que te seguimos aquí, a ti, queremos seguirte en la decisión de ser bautizados. Tú sabes que hay personas que se resisten al bautismo, tienen sus razones. Queremos ayudarles, Señor. Toca sus corazones para que vean que no hay ninguna razón que lo impida. Si hemos creído en ti,
si hemos decidido seguirte a ti, podemos ser bautizados. El bautismo no es para personas perfectas, porque ninguno de nosotros lo es. Es para personas que han decidido confiar en ti y seguirte a ti tal como somos. No por ser perfectos, sino porque te necesitamos en nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos y gracias por ayudarnos a tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.